En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Vamos a preparar nuestro corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios, como hacemos siempre, reconociendo nuestros pecados, pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que se asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes. Instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente, que se había quedado al otro lado del lago, notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?».
Jesús les contestó: os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos sabemos que en la construcción de un edificio todas las partes del mismo son importantes, pero hay unas que son más importantes que otras. Es evidente que hay partes fundamentales del edificio que, pasados unos años, permanecerán intactas, que no se pueden tocar, puesto que si las quitas, comprometes la estructura y, por lo tanto, comprometes el que el edificio siga en pie. Pilares esenciales, muros de carga y, sobre todo, los cimientos. Otras cosas podrás cambiarlas, los suelos, techos, algún ornamento decorativo, las luces, pero, por ejemplo, los cimientos permanecen para siempre. Y si un edificio no tiene bien los cimientos, más pronto o más tarde, o bien tiene que ser derribado, o se tiene que invertir mucho dinero para subsanar los problemas de estabilidad que tiene. Fijaos si el Señor conoce cómo somos los hombres, que el Antiguo Testamento, la revelación del Antiguo Testamento, dura desde Abraham hasta Cristo prácticamente 1800 años. Esos años los dedica el Señor a darse a conocer a su pueblo, para que su pueblo pase de la creencia en el politeísmo, en la existencia de distintos dioses e ídolos, a la creencia en el monoteísmo. Y en un monoteísmo con unas notas y unas características que le diferencian de sus vecinos. Dios es el único Dios, es el creador que ha creado todo de la nada. Es un Dios que elige a un pueblo, es un Dios que, porque ama a ese pueblo, lo protege, pero también exige que ese pueblo sea fiel a Él. Y Cristo es el culmen de esa revelación de Dios a los hombres. Necesitó el Señor todos esos siglos, todos esos años, para ir educando el corazón del hombre, de manera que pudiera acoger la venida de Jesús. Pero, sin embargo, la realidad no fue esa. Los paisanos de Cristo no creyeron en Él, y por eso estas palabras de dolor de Cristo, cuando les dice a sus paisanos: lo que Dios quiere es que me acojáis a mí, porque en Cristo se cumplen las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel. Y sin embargo, sus paisanos no creyeron en Jesús. Deberíamos preguntarnos en qué consiste nuestra fe. Porque pudiera ser que, a pesar de tantos siglos de cristianismo, nuestra fe no sea una fe verdaderamente cristiana. Y digo que no es una fe verdaderamente cristiana porque muchas veces vivimos como si Dios fuera nuestro siervo, como si el Señor, que es el creador y dueño de todo, el único Dios, el único Señor, tuviera que darnos cuenta de lo que ocurre, de por qué ocurre y de por qué Él lo ha permitido. Hay algo que no llegamos a asimilar en nuestra vida y que no llegamos a vivir, y es que tenemos que asumir esa palabra tan denostada en nuestra época, que es el misterio. Asumir que hay cosas que nuestra inteligencia no puede llegar a comprender. Es verdad que la ciencia avanza mucho. Es cierto que la investigación de los científicos logra resolver enigmas del pasado que ahora sí que son entendibles, mientras que antaño no lo fueron. Pero siempre habrá cosas que desconozcamos por una evidente razón, porque somos criatura.
no somos el creador. Y si somos criatura, hay veces donde la criatura que es finita tiene que aceptar el misterio de no comprender el porqué de algunos acontecimientos. Ahora que estamos viviendo esta pandemia, que está removiendo tantos cimientos de nuestra vida, que está siendo tan difícil en la convivencia en casa, en vivir en sociedad y por lo tanto respetar ciertas normas, tenemos que asumir el misterio de no comprender a Dios en muchas ocasiones, pero el misterio de mirar la cruz de Cristo para encontrar en esa cruz las respuestas que nuestra inteligencia no logra resolver, las respuestas que tenemos que tener y que nuestra inteligencia no logra darnos. Se cumple aquello que decía Pascal, que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Antiguo y Nuevo Testamento son parte imprescindible de la revelación de Dios a los hombres. Y el Señor invirtió mucho tiempo y mucho esfuerzo para que los israelitas entendieran que solo Yahvé era el Señor. Y cuando envía a su Hijo al mundo, nos revela que ese Dios es Padre. Y que ese Dios, que es amor trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por amor nos hace hijos suyos. Por amor nos llama a esa economía de la salvación, a ese camino de la salvación que significa corresponder a Dios. No solo hacer las cosas porque Dios es mi Señor, sino también hacer las cosas por amor a Dios, poner el corazón en mi relación con Dios. Pero una cosa no quita la otra. El respeto a Dios, darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida, el primero es el Señor, no está reñido con el amor a Él. Al contrario, solo si le respetamos podremos amarle. Solo si le respetamos, cuando lleguen momentos donde no comprendamos por qué Dios permite algo, entonces haremos un acto de fe, un acto de amor y de confianza, diciendo: Señor, yo me fío de ti, aunque no comprenda tus planes. Asumo el misterio, como lo hizo la Virgen María. Es que María no amaba a su Hijo Jesús y a Yahvé. Claro que le amaba. Y porque amaba a Dios, aceptó la voluntad de Dios. Y porque amaba a Dios, no dudó de que Dios tenía un plan, aunque ella no lo comprendiera ni entendiera. No dudó porque amaba. No dudó porque tenía bien los cimientos de su fe, no basados en el mero sentimentalismo de creer en Dios porque siento, porque mi corazón tiene respuestas o porque el Señor me ha dado lo que le pido, sino creer en Dios porque sé que me ama, pero también sé que es el dueño de todo. El Señor es el creador de toda la creación. Pidamos al Señor que acojamos a Cristo y que hagamos la voluntad de Dios, sin olvidar que cuando no comprendamos sus planes, que cuando esa voluntad nos parezca difícil de entender o de asumir, tenemos que hacer un acto de fe. Es el Señor. He de asumir el misterio. Yo soy la criatura. Él es el Todopoderoso. Por amor me fío de ti. Por amor asumo lo que no entiendo. Por amor acepto aquello que no comprendo. Porque me fío de ti. He experimentado tu amor. Sé que eres el Dios bueno, el Dios Todopoderoso. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que luche por ser fiel a la verdad revelada y transmitida en el Antiguo y Nuevo Testamento, para que eduque bien las conciencias de las personas y transmita la fe verdadera, la fe en el Dios revelado, en Cristo, la respuesta de Dios al pueblo de Israel. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causas de los problemas de la vida, de las cruces y dificultades, desesperan. Para que encuentren consuelo en nuestras obras de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que hagan una gestión eficiente de la crisis que estamos padeciendo, para que no mientan al pueblo, para que cuenten la verdad. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que han fallecido,
Pedimos por las víctimas, por los enfermos. Pedimos por todos aquellos que de una u otra manera han sentido el dolor en su vida. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que luchan, por ayudar a los necesitados, por los que entregan su vida, para que los enfermos sanen, para que los hambrientos tengan víveres, comida. Roguemos al Señor. Pedimos por todos nosotros, que hemos conocido el amor de Dios, para que en los momentos de crisis, de cruz, de oscuridad, de tiniebla, nunca dudemos del amor de Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas, con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Víctor, José, Ángel, Román, Isabel, Gertrudis, Carmen, Juan Carlos y Marta María, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Los cimientos de nuestra fe no tienen que estar basados en que comprendemos los planes de Dios. Hay veces donde sí, tenemos pruebas del amor de Dios. Mirando la cruz de Cristo, ella ilumina nuestra vida para disipar las tinieblas. Pero hemos de aceptar el misterio de que solo Dios es el Señor y tú eres su criatura. ¿Cómo pretendes meter en tu cabeza los planes del Todopoderoso? Qué osadía la nuestra, qué soberbia la de nuestra inteligencia, que pretende hacer a Dios pequeño, que pretende hacer a Dios accesible. Conocemos de Dios aquello que Él, en su generosidad, nos ha dado a conocer. Eso es la revelación. Aceptemos el misterio de aquello que no comprendemos, pero sabemos que Dios nos ama. Confiemos en su amor. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, secut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.